Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, que vamos a ver rápidamente una continuación de lo que es electricidad y vamos a ver cómo calcular una llave térmica o cómo calcular los amperajes necesarios para poder comprar el aparato adecuado. Entonces, vamos a entrar rápidamente en tema y es el siguiente, que es, vamos a ver en este caso, cómo calcular una llave térmica. Bueno, acá tenemos el famoso tablero general o tablero seccional y vemos acá las llaves térmicas o termomagnéticas que están para arriba. Quiere decir que le está llegando energía. Cuando están para abajo hay corte de energía. Bueno, vamos a ver cómo se calcula. Es sencillo, muy fácil, ya se van a dar cuenta que es facilísimo. Lo único que hay que aplicar es lo que usted en física conoce, la fórmula de potencia, que es igual a la tensión eléctrica multiplicada por la intensidad eléctrica. O sea que la potencia está dada en watts, la, el voltaje, o sea, la tensión está dada en volt y el amperaje o la intensidad de corriente en ampere. De ahí sale todo, de esa formulita, muy sencilla. Entonces, de acá si despejamos la corriente, que es I, va a quedarnos I igual a P sobre B. O sea que la potencia dividida la tensión. Y ahí fácilmente de esa manera se puede calcular la corriente que pasa por una determinada llave, por una determinada llave termomagnética o inclusive por el conductor, por el cable, qué tipo de grosor hay que ponerle. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos en un circuito eh, que tiene una heladera, 10 focos, dos televisores y suman 3.300 watts ese circuito. Entonces nosotros tenemos que ver si cuánta corriente está pasando por ese circuito. Porque recuerden ustedes que hay eh, este, de acuerdo a la corriente o al amperaje, ustedes tienen que conseguir esas llaves. Entonces, 3.300 dijimos, 3.300 vatios. Entonces hacemos el I igual a P sobre D, vamos a tener 3.300 vatios dividido 220 voltios y va a ser igual justamente a 15 amperes. Eh, con ese resultado, ya sabemos nosotros qué tipo de llave vamos a tener que comprar. Tengo que ir a comprar una llave de 15 amperes para arriba. Tengo que ver comercialmente cómo venden, porque de acuerdo a las marcas, a lo mejor no consiguen de 15, pero consiguen de 16 o de 20. Entonces siempre hay que comprar un poquito, uno más grande, en todo caso, de acuerdo al cálculo. Bueno, también tiene mucho que ver el amperaje, no tan solo con el tema de comprar llaves térmicas, sino que del grosor de nuestro cable. Cuando tenemos un cable, el más fino de todo es el de 1 milímetro cuadrado, en realidad, de un milímetro nomás le dicen los electricistas. El amperaje que resiste es 6 voltios, el de 1,5 ya resiste 10 amperes, el de 2,5 16, el de 4 20. El de 4 es el que más se utiliza hoy en día en las casas, el de 4 y el de 2. Acá dice 2,5, pero en la jerga común se le dice 2 o 4. Después viene el 6, después viene el 10. El 6 se usa ya para grandes cargas eléctricas, o para la entrada hasta el tablero principal, desde la acometida hasta el tablero principal. Los de 10 también, puede ser eh, desde la acometida de la ande hasta el tablero principal. Se puede poner de 10, en el caso de que va a haber mucho consumo. Bueno, como vieron, es muy fácil calcular. Vamos a suponer más abajo eh, tenemos los tomacorrientes. Los tomacorrientes, que son los enchufes, sabemos nosotros que siempre, en este caso es muy fácil su conexión porque directamente se conecta con el positivo y el negativo, los dos agujeritos, digamos, del enchufe, y ya tenemos nuestro enchufe listo. Acá muestra la forma en cómo se hace la instalación. Fíjense, acá tenemos un enchufe, en realidad son dos enchufes. Vemos que está conectado a la parte viva y a la parte neutra.
y ya tenemos directamente nuestro enchufe. Acá aparece uno que tiene tierra de por medio. Este que tiene tierra de por medio no se usa mucho en nuestros medios. Se debería usar. Hoy en día la tendencia mundial es que se use el cable de tierra, este verdecito. Hay código de colores en donde te indica el color que tienen que tener. Por ejemplo, el azul generalmente es el neutro y el rojo, el marrón, el negro es el vivo, es la fase que digamos, la fase. Y el neutro es el neutro, el que no es fase, el que no es... Acá está, el color azul es el neutro y el marrón o color café es la fase. Hay otros, ya más abajo van a ver el código de color. Contacto con cable a tierra. Bueno, el cable a tierra es una jabalina que se coloca dentro del... Así como explicamos la jabalina que se coloca en la acometida, o sea, en el pilar del medidor, para proteger justamente el medidor de la ande, se puede poner otra jabalina dentro del patio para proteger la casa y sacar un cable que vaya por dentro de todos los circuitos. Y entonces donde llega se coloca la tercera patita, que famoso no se coloca nada. Es importante que se tenga eso porque de esa manera protege a la mayoría de los equipos, porque por ahí se descarga la energía sobrante, o sea, si hay una sobrecarga energética, o si hay un cortocircuito, va a ir a tierra y no va a ir por la persona que toca el aparato. Bueno, eh, en fin, esto es todo lo que tiene que ver con los enchufes. Y ahí vienen los colores que les expliqué. Bueno. Entonces, acá hay también algunos numeritos que quiero que vean por qué, por ejemplo, podemos eh, estar seguros de que el enchufe que estamos colocando va a resistir, porque generalmente el enchufe que compramos nosotros no pasa de 15 amperes, algunos inclusive llega a 10 amperes nomás. Entonces nosotros tenemos que calcular la intensidad de corriente que va a circular y por eso también es importante hacer por ejemplo, si tenemos una lámpara un foco de 100 vatios y dividimos 100 dividido 220 nos va a dar 0,45 amperes. Está lejos de 15 o de 10 amperes. O sea que ese circuito va a aguantar tranquilamente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos sobrecargado? Cuando tenemos, por ejemplo, un aire acondicionado de 5000 vatios. Entonces, en ese caso hay que ver ya si nuestro, nuestro circuito va a resistir y si el enchufe que vamos a colocar es de 15 amperes, no. Tenemos que hacer la prueba y probar. Por ejemplo, acá, si tenemos de 4000 vatios nomás y dividimos por 220 nos da 18 amperes. 18 amperes ya supera los enchufes de 15, los enchufes comunes. En esos casos ya hay que comprar enchufes especiales para ese tipo de aparato. ¿Mm? ¿Se entiende? Es muy sencillo, es muy intuitivo, digamos, todo esto. Bueno, con esto damos por terminado todo lo que es cuestión de electricidad. Ahora vamos a pasar rápidamente a ver aire acondicionado. Bueno, aire acondicionado, ¿cuántos aparatos de aire tenemos que colocar en nuestra casa? Es de acuerdo eh, a muchos factores. Acá tenemos un esquema básico donde explica más o menos cómo hacer el cálculo. Este cálculo es un cálculo muy científico. Vamos a tratar de obviar porque escapa un poco de los alcances del curso, pero es muy interesante, por eso les pongo acá al comienzo para que vean cómo se hace el cálculo, para que salga bien exacto y sin ningún tipo de problema. Nosotros vamos a utilizar a los medios de dimensionar rápidamente cuánto equipo de aire o de qué potencia necesitamos poner en la casa. Entonces, vamos a utilizar un método sencillo para nuestro caso, para el caso paraguayo. Vamos a poner un recinto de 9 metros cuadrados, o sea, 3 por 330 de altura promedio. Podría ser un dormitorio normal de una casa con techo inclinado, pared de mampostería común, techo de teja, tejuelones. Necesitamos poner un acondicionador de aire split de 12.000 BTU. Entonces, generalmente nosotros sabemos ya que al ponerle un aire de 12.000 BTU para una piecita de 3 por 3
por 330 de promedio de altura, conseguimos un cierto confort, inclusive en los días más calurosos. Entonces, basándonos en esta premisa, entonces nosotros vamos a utilizar esto como un indicador para poder dimensionar el aire dentro de nuestra casa. Bueno, BTU sabemos que es una medida inglesa de una medida térmica, que generalmente equivale a, en vatios, por ejemplo, 12.000 BTU equivale a 3.500 vatios, para darse una idea. Y 18.000 BTU sería 5.275 vatios, para darte una idea de la potencia que tiene en BTU y en vatios. En otros países como la Argentina, Chile, es frigoría en lugar de BTU, se usa frigoría y caloría. Argentina, Uruguay sobre todo. Frigorías y calorías, que sería lo más correcto ahora. ¿Por qué? Porque realmente te da el indicador directo de lo que es frío y calor. Pero nosotros usamos BTU, que es una medida inglesa. Bueno, volviendo a nuestro caso, para un local de 9 metros cuadrados, como dijimos acá arriba, y un promedio de 3,3 metros de altura, arroja un volumen de aire de 29,7 metros cúbicos. Se puede redondear en 30 metros cúbicos y de acuerdo a la experiencia generalizada, con un aparato de split de 12.000 BTU, ya se puede climatizar ese ambiente en forma aceptable. Basándonos en eso, entonces, nosotros queremos calcular para un living comedor de 40 metros cuadrados, 5 por 8 y para un techo plano de 2,5, que es el caso particular de los departamentos de edificio en altura. Entonces, para este volumen de aire que queremos comprar, el volumen de aire va a ser 40 metros cuadrados por 2,5, sería 100 metros cúbicos de aire, lo que necesitamos enfriar o calentar. Simplemente hacemos una relación sencilla. Si para 30 metros cúbicos necesitamos 12.000, para 100 metros cúbicos será necesario y hacemos como una regla de 3 y obtenemos 40.000 BTU. 40.000 BTU es lo que vamos a necesitar para ese ambiente. Entonces, esta es una forma sencilla de recordar, es multiplicar 400 por el volumen de aire. Si nosotros multiplicamos 400 por el volumen de aire, tenemos también este mismo resultado en BTU. Vemos nosotros que en los comercios de nuestro país generalmente se comercializa los aparatos acondicionadores de aire split, 9.000, 12.000, 18.000, 24, 36, 48, 60.000 BTU. Cuando supera los 60.000 y se tiene que colocar más de dos aparatos de 60.000 BTU en un local, hay que pensar ya en la adquisición de otro tipo de aparatos que se llaman sistemas centrales de climatización por conductos. Y bueno, viene también que, por supuesto, son muy eficientes y son económicos. Hay que ver también el tipo de conexiones que hay que poner, el gas que trae el equipo, el famoso gas ecológico. Ahora vienen los aparatos que le llaman inverter, que es mucho más económico desde el punto de vista energético, porque utilizan menos energía eléctrica. Y todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta. Eh, bueno, entonces vimos que con 40.000 BTU podemos nosotros eh, salvar esa situación de ese living comedor del departamento. Entonces, podríamos optar, dice, por un equipo individual de 48.000 BTU, porque esto es lo que hay en el mercado. 40.000 no encontrás, pero hay 48.000. Hay también algunos de 40.000, algunas marcas, pero muy poco. La mayoría son de 48. Por eso optamos por uno de 48. O si no, dos de 24. Podía ser también la opción. La otra opción podría ser poner uno de 18 en una parte y al lado poner, o del otro lado, poner de 24.000. Entonces la suma, entonces más o menos sería 42.000, o sea que supera los 40.000, que es lo que eh, tenemos que satisfacer esa demanda de 40.000. Bueno, lo que hay que tener en cuenta acá es esto, muy importante, que hay factores que, que hace variar este tipo de dimensionamiento sencillo que podemos hacer. Tenemos que tener en cuenta el número de ventanas, orientación de la casa, número de personas en la habitación, material de la construcción. Estos materiales yo le estoy dando aparte un material donde habla de los materiales aislantes. Es para que tengan, para que lo lean, para que tengan guardadito en su momento que van a usar. La ubicación del área a acondicionar también es muy importante, de qué lado le da el sol o de qué lado hay más sombra.
si el aire a enfriar es cocina o lugares cálidos. Bueno, entonces para estos casos específicos hay tablas indicadores que permiten un buen dimensionamiento. No se preocupen, siempre hay algo que te va a salvar. Hay tablas, hay software, hay marcas hay marcas de aparatos que te traen su propio software para hacer los cálculos. Entonces, por ese lado no se preocupen. Bueno, eh, estos dos temitas más dos problemitas que van a tener para resolver. Bueno, éxitos chicos, espero que tengan un lindo día.